Aleluya. Aleluya. Oh, santo, santo, santo eres Jesús. Arriba crama, jamachia, samarendara la vacua tremendísima. En tu presencia, Señor, hay plenitud de gozo. En tu presencia, Señor, nuestro corazón se recrea y nos inspira, Señor, en nuestro ser, de reconocerte a ti como el único y verdadero Dios, el Dios existente, el Dios presente, el Dios misericordioso, el Dios de toda bondad, de gracia para con cada uno de nosotros. Oh Espíritu Santo, prepara nuestros corazones como una buena tierra para que esta semilla de tu verdad germine y dé fruto para alabanza y gloria tuya. Gracias, Señor, por lo que pueden estar conectados. Y gracias, Señor, porque sabemos que tú estás en cada hogar de ellos. Aleluya. Y que esa reverencia, ese respeto también, a pesar, Señor, de esta transmisión, parece frío, Señor, pero no es así, porque tú estás presente. Y nos debemos a ti, Señor, nos debemos a ti, aleluya. Yo oro que la manifestación, la presencia y la unción del Espíritu Santo, aleluya, se revele, se manifieste, Señor. Ahí en ese hospital donde tu hija Alba, Señor, allí ministra, Señor, para la gloria de tu nombre. Y aún aquellos, Señor, hogares de los cuales tus hijos no se han podido conectar, Señor, que sientan la necesidad, Señor, en este momento de hacerlo para que sea ministrado en tu palabra, Señor. Aleluya. Kriva redón, chisa, mahandira, lava, crava, remata, gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios eternamente y para siempre. Amén. 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 Aleluya. Sabemos y entendemos perfectamente que es Dios quien nos creó. Y ese soplo o aliento de vida es la esencia de la vida espiritual del hombre, no solamente de la vida física, sino también la esencia de la vida espiritual. De allí que se dice que el ser humano es un ser incurablemente religioso, que de alguna u otra manera va a inclinar su corazón a buscar algo o alguien en quien creer, en quien creer. Y nosotros de alguna u otra manera también debemos ser cautos, cuidadosos y diligentes en llegar a saber y entender si estamos creyendo correctamente. Si estamos creyendo correctamente. Y cuando digo creyendo correctamente, eso implica nada más ni nada menos que a la manera de Dios. A la manera de Dios. ¿Y qué es a la manera de Dios? Y vamos a ver la parte negativa para luego ir a la parte que corresponde a la manera de Dios. Amén. Y quiero llevarles al libro de los Jueces, capítulo 17, Jueces, capítulo 17. Ahí va a aparecer en su pantalla, no sé si en su celular, o allí en el computador, o en la televisión. Ya, a ver si lo puede agrandar un poquito para poderlo leer yo también de aquí. Aleluya. ¿Es posible? Ahí está. Gracias. Gracias, chicos. Amén. Aleluya. Dios es bueno, lo sabemos, Él es fiel. Aleluya. Gracias al Señor. Amén. Ahí con este veo mejor.
dice, hubo un hombre del monte de Efraín que se llamaba Micaía, el cual dijo a su madre, los 1100 ciclos de plata que te fueron hurtados, acerca de los cuales mal dijiste y de los cuales me hablaste, he aquí, el dinero está en mi poder. Yo lo tomé. Entonces la madre dijo, bendito seas de Jehová, hijo mío. Y él devolvió los 1100 ciclos de plata a su madre, y su madre dijo, en verdad he dedicado el dinero a Jehová por mi hijo, para hacer, nótese bien, para hacer una imagen de talla y una fundición. Ahora pues yo te lo devuelvo. Mas él devolvió el dinero a su madre y tomó su madre 200 ciclos de plata y los dio al fundidor, quien hizo de ellos una imagen de talla y una de fundición, lo cual fue puesta en la casa de Micaía. Y este hombre, Micaía, tuvo, nótese bien, casa de dioses, e hizo efod y terafines, y consagró a uno de sus hijos para que fuera su sacerdote. Y en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Había un joven de Belén de Judá, el cual era levita y forastero. Este hombre partió de la ciudad de Belén de Judá para ir a vivir donde pudiera encontrar lugar. Y llegando en su camino al monte de Efraín, vino a casa de Micaía. Y Micaía le dijo, ¿de dónde vienes? El levita le respondió, soy de Belén de Judá y voy a vivir donde pueda encontrar un lugar. Entonces Micaía le dijo, quédate en mi casa y serás para mí padre y sacerdote, y yo te daré 10 ciclos de plata por año, vestidos y comida. Y el levita se quedó. Y agradó pues el levita morar con aquel hombre, y fue para él como uno de sus hijos. Y Micaías consagró al levita, y aquel joven le servía de sacerdote, y permaneció en casa de Micaías. Y Micaías dijo, ahora sé, nótese bien la última parte de este versículo 13, Micaías dijo, ahora sé que Jehová me prosperará, porque tengo un levita por sacerdote. Amén. Amén. El libro de los jueces es un periodo sombrío de la historia de Israel. Entendemos que la escritura nos dice de que cuando murió Josué y los ancianos de su tiempo, toda aquella generación de Josué hacia atrás dice pereció, murieron y fueron, cierto, al lugar del sepulcro, lógicamente. Pero después de ello, la escritura nos dice que se levantó una nueva generación. Se levantó una nueva generación, y esta generación no conocía a Jehová ni a sus obras. No conocía a Jehová ni a sus obras. Eso lo encontramos ahí en Jueces 2:10. 2:10. Esta nueva generación recalca y manifiesta lo que dice el libro de los Jueces en 17:6, como también en el capítulo 21:25. Ahí nos dice que en aquellos días no había rey en Israel, alguien que los gobernara, alguien que los dirigiera, pero sí habían jueces que en algún momento eran levantados de parte de Dios porque se hallaban bajo opresión, pero no porque Dios así lo quisiese, sino que esa opresión venía como causa del pueblo, de esta nueva generación que se apartó de Dios
y servía a los dioses de aquellas regiones. Se inclinaban a adorar a los dioses de aquellas regiones. Y por causa de ello, como que Dios se olvidaba de ello, y ya venían los moabitas, ya venían los amalecitas, ya venían los filisteos o los madianitas, y era el ejecutor de la opresión de este pueblo. Pero cuando ellos estaban bajo esa opresión, la misma escritura nos dice y nos señala que ellos clamaban a Dios y Dios levantaba un libertador que ejercía de juez, de gobernador en el pueblo. Y se habla entre 12, 13 jueces, entre ellos, por cierto, también una mujer como Débora. Y cabe señalar que en este día del capítulo 17 había una de las tribus, y aquí marca y da el nombre de una persona, haciendo referencia, insisto, en ese pasaje de Jueces 17:6. No había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Hay una frase que debemos llegar a entender acá. Que la gente de ese tiempo sustituyó la verdadera adoración a Dios con una adoración casera o de casa, ¿no? Nótese bien lo que estoy diciendo. Y aquí yo quiero hacer un repaso histórico de algunos incidentes donde marca la historia de este pueblo de Dios. Y tal parece que hay una manifestación de lo mismo en este tiempo sin que alguien pueda percibirse que está cayendo en una adoración casera, en una adoración de hogar, de casa. Y lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces dije que la gente sustituyó, cambió el culto verdadero a Jehová por un culto hecho a la medida de ellos, según el deseo de su propio corazón. Y en este pasaje vemos la decadencia, no solo moral, sino que también religiosa. Y aquí nos habla acerca de una madre que tenía cierto dinero, el cual el hijo robó. Y esta madre declara una maldición sobre aquella persona que había hurtado, que había robado ese dinero. Y cuando el hijo oye que la madre había declarado una maldición, como que a él le remece en su corazón y se declara como la persona que había robado ese dinero a su mamá. Y ella, después de esa maldición, dice: bendito hijo mío, bendito hijo mío. Pero ¿qué es lo que hace ella con ese dinero? Según ella dice, para consagrarlo a Dios. Se supone que eran esos 1000 ciclos de plata, pero ella no da todo ese dinero para la obra de Dios, sino que lo da a un fundidor, a alguien para que le hiciese un Dios a su medida. Nótese bien, un Dios a su medida, una imagen a su medida. Y no solo eso, sino que también hace el efod, que en ese tiempo lo manejaba, ¿cierto?, el sumo sacerdote. También ese terafín, ¿cierto?, que en alguna forma representaba justamente ese Dios casero o ese Dios familiar. Ese Dios casero, ese Dios familiar. ¿Qué hace este Micaías?
dice que venía allí un joven levita. Y sabemos que los levitas, ¿cierto? Juntamente con los sacerdotes, eran los que podían ministrar el verdadero culto a Dios. Ellos entendían y sabían perfectamente la forma correcta, la forma apropiada en cómo llevar al pueblo a esa alabanza, a esa adoración, a esa expresión sincera y verdadera de un creyente judío en el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Pero ¿qué pasó acá? Micaía, como ya había, cierto, levantado un altar allí en su casa con un dios, con esto terafín, con un efod, y venía este joven levita, cierto, y lo contrata para que sea su padre, su sacerdote, el ministrador supuestamente del Dios verdadero. Pero ¿qué nos dice la Sagrada Escritura? Y me llamó la atención justamente el versículo 13, el engaño en que cae Micaías. Cómo él se alimenta de un engaño de su propio corazón. Él cree y piensa y dice, ahora sé que Jehová me prosperará, porque tengo un levita por sacerdote. Pero a pesar de que este era un levita, que debía haber reprendido a Micaía por levantar una imagen en representación del Dios de Israel, en vez de reprenderlo, se deja llevar por la necesidad que tenía en el momento. Un lugar de reposo, una paga, un dinero y tal vez la comida. Y de esa forma él iba a oficiar aparentemente un culto verdadero a Dios. Y por eso Micaías cree y piensa que está haciendo lo correcto. Que por el hecho de tener a alguien, un levita, pero su religión estaba totalmente en contra de la verdadera adoración a Dios. Y quiero ir a la Biblia en algunos ejemplos, ¿ya? Y es por eso, y subraye y marque, no sé si está anotando allí, cuidémonos cuidémonos de no caer en una ficticia o falsa religión según la inclinación de nuestro propio corazón. Cuidémonos de no ser engañados en nosotros mismos diciendo, total, Dios igual me oye. Estoy en mi casa, puedo orar, estoy en mi casa, leo la Biblia, estoy en mi casa, sintonizo cualquier predicador, etcétera, etcétera, etcétera. A veces queremos sustituir el verdadero culto a Dios, que debe ser de un corazón que le cree a Dios, un corazón que se rinde en alabanza, en adoración, en expresión sincera de su corazón para con Dios. A veces los sustituimos tan solo por oír de otros acerca de Dios. Y eso ya sería un peligro, porque estaríamos levantando un altar diferente del altar que Dios quiere que usted y yo levantemos en lo secreto, en lo personal. Entonces, cuidémonos de no caer en una ficticia o falsa religión según la inclinación de nuestro propio corazón. Y creo, y sin temor a equivocarme, que hoy justamente en este tiempo han surgido muchas de esta falsa religión. Así como en tiempo pasado han cerrado las puertas a Dios, esto ha dado como producto creencias y religiones falsas de alguna u otra manera. Y triste y lamentable porque ha venido
de la misma gente del pueblo de Dios. Y ya Pablo en algún momento lo dijo en el libro de los Hechos. Él dijo, porque de entre vosotros, de entre ustedes se levantarán falsos cristos, enseñando falsas cosas. Y a Pablo en ese tiempo advertía a la iglesia, y cuánto más en este tiempo que estamos viviendo. En Éxodo capítulo 32, Éxodo capítulo 32, versículos 4 y 5, vamos a ir a la Biblia. Si usted tiene allí también su Biblia, por favor, vaya a ella. Éxodo 32. Solamente voy a mencionar algunos textos de este capítulo 4 y 5. Un becerro de oro. ¿Quién lo levanta? Aarón. Aarón. Moisés ciertamente había subido a la presencia de Dios. Estaba allí en el monte, teniendo una realidad espiritual muy cerca de Dios, de corazón a Dios. Pero viendo el pueblo que Moisés se tardaba, el pueblo viene a Aarón. Y Aarón, en vez de ser un hombre determinante, firme en su convicción acerca del Dios de Israel, que los sacó de la esclavitud de tierra de Egipto, ¿el qué hace? Se doblega a la voz del pueblo. Se doblega a la voz del pueblo. Y dice, 32, 4 y 5. Y él los tomó. Voy a leer del texto para que tenga sentido. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenía en su coroja y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con burín e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Qué triste y lamentable pensamiento. O la poca forma de carácter de Aarón. ¿Cómo es que él fue tan fácilmente doblegado a una petición de un pueblo? Como que el corazón de la gente siempre está dado a lo tangible, a lo palpable, a lo que puede tocar, a lo que puede ver. ¿Y qué mejor que un becerro de oro? Y aquí mismo afirma y dice, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de esclavitud. Es decir, como que si Dios fuera o pudiera ser representado por cosas creadas por él mismo. Y de hecho lo que le estoy diciendo quebranta total y absolutamente, ¿cierto?, los dos primeros mandamientos de Éxodo 20, donde Dios dice y habló Dios toda esta palabra diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí, y no te harás imagen. Aarón conocía esta palabra. El pueblo de Israel conocía esta palabra, conocía los mandamientos de Dios, pero oyó la voz del pueblo y por ser un hombre fácil de convencer, se ve arrastrado a levantar un altar con un becerro de oro, pensando y creyendo que Dios puede ser representado por algo físico. Triste y lamentable historia de Aarón. Y hay todo un relato ahí también que usted lo puede leer más detenidamente en su casa. Sabemos que la casa de Aarón, sus hijos también son consagrados al sacerdocio para ministrar lo santo de Dios. Para ministrar lo santo de Dios. Pero ¿qué pasa con algunos de estos hijos
¿Qué pasa con alguno de estos hijos de Aarón? Teniendo conocimiento de la verdadera adoración o del verdadero culto a Dios. Y aquí en Levítico capítulo 10, versículo 1 dice que eran estos los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, hijos de Aarón. Tomaron cada uno su incensario y pusieron en ello fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová, nótese bien, fuego extraño. Ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que Dios nunca le había mandado. Fue tal el desagrado de Dios que estos dos hijos murieron. Fue tal el desagrado de Dios a causa del pecado de Nadab y Abiú por ofrecer fuego extraño. Y no era gente o persona que desconocían el culto verdadero a Dios. Entonces nos dice la Escritura que ofrecieron fuego extraño, cosa a la cual Dios nunca le mandó. ¿Cuántas cosas usted y yo hemos dicho, total, es para Dios? Es como a veces se expresan algunos salmistas o aquellos que cantan la alabanza al Señor o aquellos que ofrecen honor especial en algún momento determinado, en algún culto. Y dice, bueno, no lo he ensayado, total, es para Dios. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Es que a Dios se le da cualquier cosa así como así nomás? No. Tiene que venir de algo enteramente consagrado y preparado para hacerlo. A veces tomamos tan livianamente la forma en que nos ofrecemos nosotros a Dios. ¿Qué significa esto? Lo vuelvo a reiterar, nos ofrecemos tan livianamente a Dios, creyendo que Dios iba a oír, que Dios iba a responder, pero no muchas veces es así. ¿Sabe por qué? Porque no examinamos nuestro propio corazón para ver si está en correcta armonía con Dios. ¿Cuánto quizás expresan a Dios en pecado, en vicio? Se expresan a Dios con resentimiento, con falta de perdón. Y cuántas otras cosas más, diciendo total Dios igual. No, no se trata de eso. Eso es ofrecer fuego extraño. Eso es ofrecer una oración contaminada. ¿Escuchó eso? Una oración contaminada. Una oración que no va a llegar al techo de su habitación. Por eso es que la palabra nos dice que debemos examinarnos primeramente antes de presentarnos a Dios. Y ya Jesús lo dijo en algún momento, si vienes al altar y te acuerdas que allí el Espíritu Santo te trae algo, algún recuerdo, alguna acción que estuvo mal, levántate, deja tu ofrenda allí y reconcíliate. Eso es lo correcto. Paso a un tercer ejemplo. El mismo pueblo de Israel, en los días de Moisés en el desierto, cuando había muchas serpientes, dice que las serpientes mordían a algunos y morían algunos. Entonces Dios le da orden allí a Moisés que levante un asta con una serpiente y todo aquel que era mordido por una serpiente mirara la serpiente en ese asta iba a ser sano. Pero ¿qué pasó con el tiempo, con esa asta y esa serpiente? Fue objeto de culto del pueblo de Israel. Fue objeto de culto del pueblo de Israel. Pero en los días del rey Ezequías, según Segunda de Reyes 18:4,
Segunda de Reyes 18:4 dice que el rey Ezequías lo destruyó, lo despedazó, porque llegó a ser un objeto de culto. Alguien que de alguna u otra manera también dijeron, esto representa a Dios. Pero ya leímos Éxodo 20, los primeros 3 versículos. Dios mismo había señalado, Dios mismo había manifestado esos mandamientos. Otro culto diferente, ahí en el mismo libro de los jueces, nos habla acerca de la familia de la casa de Gedeón. El padre de Gedeón tenía un altar, ahí en Jueces 6:25. Tenía también un altar. Pero ¿qué es lo que hace Dios? Dios le habla a Gedeón, dice, ve y destruye el altar de tu padre, para luego yo poderte usar como el libertador de mi pueblo. Pero tiene que destruir el altar que tu padre ha levantado, ese falso culto, esa falsa religión, esa falsa creencia, es un obstáculo, es algo abominable a la presencia de los ojos del Señor. Y por eso es que, viéndolo Dios así, le dice a Gedeón, ve y destruye ese altar de tu papá, de la casa de tu familia. ¿Cuánto altar y quizás puede haber en nuestras propias casas sin darnos de ello cuenta? Darnos de ello cuenta. Y hay otro, un rey, después del reino dividido, ¿cierto? Jeroboam, que se había separado y había dividido el reino, ¿cierto? Llegó a ser el rey del reino del norte, cuya capital fue Samaria. Había un lugar de adoración en Jerusalén. Allá venían los del reino del norte a venir a Jerusalén a adorar al Señor. Pero ¿qué pasó por la mente y el corazón de Jeroboam? No sea que el pueblo deserte, no sea que el pueblo se vaya en pos de Roboam. Él dice, levantaré altares. Y levantó 2 altares, uno en Betel y uno en Dan. Y lo vamos a leer ahí en Primera de Reyes, capítulo 12, versículo 33. 12:33, Primera de Reyes. Dice el 33, sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel, y a los 15 días del mes octavo, en el mes que él había inventado, nótese bien, que él había inventado de su propio corazón, e hizo fiesta a los hijos de Israel, y subió al altar para quemar incienso. El 29 dice, y puso uno en Betel y otro en Dan. Y ahora leo el 28. Y habiendo tenido consejo, hizo él 2 becerros de oro. Y dijo al pueblo, bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales, no te bien otra de la expresión, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. ¡Qué engaño, qué mentira! Un Dios en representación del verdadero Dios es una herejía, es una blasfemia, es una prostitución espiritual. Jeroboam hizo levantar estos altares para conveniencia de sí mismo. Él levantó estos 2 altares en Betel y en Dan. Y él dice, no, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Cuidémonos de levantar altares equivocados. Cuidémonos de levantar altares creyendo que son una forma correcta de la que Dios espera de su pueblo. Una forma de representar esto
el altar, a lo mejor, de la indiferencia, el altar de la despreocupación, el altar del menosprecio, el altar del desinterés, el altar de la comodidad. Y quizás no viéndolo de una forma tangible, como un becerro, pero en nuestras acciones, en nuestras actitudes, puede que hayamos levantado algún altar, creyendo que es la forma correcta de la cual Dios espera la alabanza, la adoración. Estos hombres, que ya hemos mencionado algunos, fueron dominados, fueron vencidos por su débil carácter. Otro simplemente le dio lo mismo ofrecer fuego extraño a Dios. Otros simplemente dijeron, bueno, ¿para qué ir a Jerusalén? Yo le hago dioses. Esa comodidad, esa indiferencia, esa despreocupación por lo santo, esa negligencia, si lo puedo llegar a decir también, de algunos hijos de Dios, que se han acomodado y han levantado altares, no como para que ellos se ofreciesen en alabanza y adoración al Dios verdadero. Por eso aquí Micaías cae también en este mal. Y esta expresión, y lo vuelvo a reiterar del versículo 13, Micaías dijo, ahora sé que Jehová me prosperará. Ahora sé que Jehová me prosperará. Porque tengo un levita por sacerdote. Qué engaño más tremendo, qué equivocación más nefasta. Eso era algo que provocaba el enojo de Dios. Era algo que ofendía a Dios. Y por eso es que Dios los entregaba en manos de sus enemigos, en manos de sus opresores. Ahora el asunto es, ¿cuánto pueblo de Dios, cuánta familia de Dios, cuánta creyente están bajo opresión, están bajo opresión? Bajo opresión. ¿Qué significa estar bajo opresión? Estar subyugado, estar en dependencia de que en cualquier momento viene el opresor para afectarle en su economía, en su salud, en su trabajo, en su familia, en sus bienes o cualquier otra cosa. Examinémonos, querida hermandad, querida iglesia. ¿Estamos ofreciendo un culto verdadero a Dios? ¿O hemos reemplazado el culto verdadero a Dios según la inclinación de nuestro propio corazón? Hemos caído en esa falsa religión de la conformidad, diciendo, total, aquí yo igual hago esto, hago lo otro, etcétera. Pero es la forma correcta de la cual Dios quiere, de la cual Dios quiere. Y termino con otro ejemplo más. El arca del pacto en los días del sacerdote Elí fue llevado por los filisteos, fue capturado por los filisteos. Durante varios meses ellos sufrieron tremendos tumores, una tremenda calamidad. Cada ciudad donde era llevada el arca había mortandad, había pestilencia. Pero ¿qué hicieron ellos? Pusieron el arca en un carro tirado por unas vacas y llegó a Bexeme, pero allí quedó olvidada. Y David, queriendo traer el arca a la ciudad de Jerusalén, y lo hace al modo incorrecto, porque también pone ese arca en un carro tirado por bueyes.
Y ahí había un hombre, ¿cierto? Porque pasaba seguramente por un camino pedregoso y como que el arca se caía y Usa extiende su mano y toca el arca y muere en el acto. El deseo del corazón de David era lo correcto, pero la forma era la incorrecta. ¿Entiende su iglesia? ¿Cuántas veces nosotros que caemos igual en eso? Creemos hacer las cosas a Dios creyendo que es lo correcto, pero no en la forma que Él así lo ha pedido. ¿Y qué pasó? David se pone triste. Y pasan 3 meses porque el arca del pacto fue llevado, dice, a la casa de Obed-Edom. Y durante esos 3 meses, todo cuanto tenía Obed-Edom fue prosperado, fue bendecido. Y alguien le llevó la noticia diciéndole, la casa de la familia de Obed ha sido prosperada, ha sido bendecida en todo cuanto tiene. ¿Y qué es lo que hace David? Se informa, se instruye de la forma correcta en que debe ser traído el arca. Y cuando él entiende eso, así lo hace. El arca debía ser llevado por los hombros de los sacerdotes. Aleluya. ¿Se da cuenta? Hoy se ha visto suplantada una forma correcta de adoración. Como alguien usa una palabra ahí, mucha fanfarria, mucho juego de luces, muchos altares de gente cantando, pero lleno de pecado, lleno de maldad. Triste y lamentablemente esto se ve en muchos altares, en muchos púlpitos. Nosotros aquí en Chile hemos sido más cuidadosos en cuanto a esto, pero en otros países hacen tremendos cultos, pero Dios no está allí. Dios no está allí. Hacen creer y ver a la gente que Dios está ahí, pero Dios no está allí. Porque se ha suplantado la verdadera adoración por un show, por colores, por luces, etc. Cuidémonos, amados hermanos, y examinémonos nosotros también. ¿Estamos siendo verdaderos adoradores? ¿Se complace Dios en oírnos? ¿Se complace Dios en ver un corazón contrito y humillado en su presencia? Porque eso es lo que Dios espera y busca. No aquí es, no, si igual Dios me oye, cuidado con eso. Así que, amados hermanos, como el rey Ezequías destruyó aquella serpiente que había sido objeto de culto, así Dios nos llama también a destruir esos altares. Le mencioné algunos, el altar de la indiferencia, totalmente a lo mismo. El altar de la despreocupación por las cosas del reino, el desinterés, la inconformidad. No hemos acomodado a una forma de culto y no a la manera de Dios. Oremos, amados hermanos. Padre, te doy gracias por lo que nos ha ministrado en esta hora. Por lo que el Espíritu Santo, Señor, trabaje en nuestros corazones y nos haga ver si en verdad estamos ofreciendo un culto racional, un culto inteligente, un culto con un corazón quebrantado, rendido, humillado ante el trono de tu gracia. Oh bendito Señor. ¿Cómo hemos visto en este momento que tú fuiste reemplazado por imágenes, por becerros? La declaración de ellos, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Este es tu Dios que te traerá prosperidad, bendición. Pero no es así. Líbranos de ese engaño, líbranos de ese error, Señor Dios.
y líbranos de levantar altares falsos, como en los días de Elías, Señor, que restauró el altar que estaba arruinado. Él erigió un altar verdadero. Él levantó ese altar correcto y ofreció el sacrificio correcto, de la cual hizo descender fuego del cielo. Aleluya. Así sea también en nosotros, Señor. Que cada uno de nosotros levante ese altar si está arruinado o si ha sido contaminado en algún sentido figurado por Baal o Moloch o Astaret. En el nombre de Jesucristo. Oh Espíritu Santo, redarguye cada corazón y cada vida de cada uno de nosotros, Señor. Y perdónanos si hemos caído, Señor, en una falsa creencia, en una falsa religión, a la medida de cada uno de nosotros y no a la medida tuya, Señor. Perdónanos, Padre, en el nombre de Jesucristo. Y ayúdanos a través del Espíritu Santo a ser aquellos adoradores que adoren al Padre en espíritu y en verdad. Y que podamos ofrecernos, Señor, con cánticos. Y levantar manos santas sin ira ni contiendas. Aleluya. Gracias, Padre. Bendiga a tu pueblo con amor de tu nombre. Amén y amén. Que todo dominio, todo imperio le pertenece a nuestro Dios. Él es digno, solo Él es digno. Todo dominio, todo el imperio se ha dado a Él por todos los siglos.